La cirrosis es un verdadero problema de salud pública. Cada año se diagnostican alrededor de 630,000 casos, de los cuales una cuarta parte progresan y se descompensan con una elevada mortalidad. Es la 13ª causa de mortalidad en este momento, con altos costos para el sistema de salud. Y estos estimativos de costos de enfermedad hepática crónica son muy similares a los que pasarían o los que suceden con enfermedades que consumen elevados costos también, como la diabetes, las enfermedades pulmonares o las enfermedades cardiovasculares. Un análisis del registro de datos del Programa de Vigilancia de Nutrición y Salud en los Estados Unidos muestra que las 3 principales causas de cirrosis, la hepatitis C, que como vemos va en un descenso, la enfermedad hepática alcohólica, que se mantiene estable, y nuestro gran problema, el hígado graso, que será la epidemia del siglo XXI. Esto va a hacer que nos mantengamos ocupados durante un tiempo viendo este tipo de pacientes. En la historia natural de la cirrosis descompensada representa el estadio más avanzado. La vida media, el promedio de un paciente con cirrosis descompensada es de 2 años. Y hay unos síntomas cardinales: ascitis, encefalopatía, sangrado varicial, pero hay disfunción de muchos órganos en estos pacientes. Adicionalmente, estos pacientes podrían presentar, bajo condiciones precipitantes que se pueden identificar hasta un 60%, intrahepáticas o extrahepáticas, una falla de órganos de rápida evolución que conduce a una alta mortalidad, y es lo que se conoce como el acute chronic liver failure. Los pacientes en la historia natural también se ve muy influenciada por las complicaciones relacionadas con hipertensión portal, circulación hiperdinámica, translocación bacteriana, etc. Y esto ha tratado de encuadrarse en un sistema de estadios que ha sido recientemente actualizado, en el cual la cirrosis avanzada correspondería a los estadios 3, 4, 5, 6, como miramos, con una mortalidad que puede ir entre un 18% para un sangrado varicial, aparentemente no complicado, o hasta un 80% si el paciente desarrolla insuficiencia renal u otro tipo de condiciones. Y es este tipo de pacientes el que nos motiva hoy en la presentación. El hígado cumple un papel primordial, fundamental en el metabolismo de drogas. Y eso lo hace a través de 3 tipos de reacciones: fase 1, oxidación; fase 2, conjugación; fase 3, excreción. Y para que estas funciones se ejecuten adecuadamente se requiere un hepatocito intacto y un flujo sanguíneo conservado. En los pacientes cirróticos, sobre todo con cirrosis avanzada, es muy complejo que esto suceda, y estos pacientes desarrollan una condición en la cual hay una disminución de la síntesis de proteínas, hay un daño oxidativo de la albúmina, por ejemplo, la capacidad funcional de la albúmina se altera. Asimismo, hay CHON portosistémicos, hay una alteración del volumen de distribución y del flujo sanguíneo del hígado, y estos pacientes son muy sensibles a medicamentos. Y muy sensibles además porque tienen una condición de encefalopatía hepática mínima, porque tienen un daño renal asociado que dificulta la excreción, y todo eso realmente hace que sea un escenario bastante complejo. Cada año se practican alrededor de 25 millones de cirugías en pacientes con cirrosis. Casi un 10% de los pacientes cirróticos tienen cirugías o algún tipo de intervención importantes en los últimos 2 años, lo cual aumenta significativamente la morbilidad, la mortalidad. Todos los pacientes cirróticos van a requerir, sobre todo los que están descompensados, una endoscopia, ya sea diagnóstica, terapéutica, y para eso es importante contar con un recurso que facilite la ejecución de estos procedimientos, como podría ser la sedación o la anestesia. Podemos dividir las intervenciones en los pacientes cirróticos en 3 grandes grupos: cirugía hepática, cirugía no hepática, y probablemente el grupo que más requiere sedación es este último grupo, en el cual están incluidas endoscopias, ligaduras, colonoscopias, CEPRE, enteroscopia, secoendoscopia, TIPS, medición de gradientes, que cada día se hace más en muchos centros, quimioembolización, radiofrecuencia para pacientes con cáncer, inclusive cateterismo cardíaco en pacientes que van a ir a trasplante. Y todos estos pacientes en principio van a requerir de la ayuda de sedación. Cuando se hace la evaluación preoperatoria en un paciente cirrótico y en cualquier paciente en general, el propósito es mejorar el resultado de la intervención. Para eso en la evaluación, digamos que el plan del anestesiólogo y el plan de la persona, el clínico, es disminuir la ansiedad, facilitar el control del dolor, permitir una recuperación más rápida, retorno a la vida previa del paciente y evitar complicaciones.
La pregunta es si este escenario realmente es aplicable en la práctica a los pacientes cirróticos, teniendo en cuenta que en fases avanzadas estos pacientes tienen un compromiso multisistémico. Hay que estar pendiente que tienen ascitis, lo cual restringe mucho la capacidad ventilatoria, hay riesgo de infecciones en ese líquido, estos pacientes están encefalopáticos, sangran, hay que estar pendiente en qué momento se va a hacer intubación. En la evaluación hay que tener muy en cuenta ecocardiograma por la miocardiopatía cirrótica, por las complicaciones pulmonares del síndrome hepatopulmonar y la hipertensión portopulmonar. Asimismo, un 20% de pacientes tienen deterioro de la función renal y hay que mirar si eso es prerrenal, interrenal, porrenal, etcétera, hacer retos de albúmina, utilizar biomarcadores urinarios. Veremos cómo la evaluación de la presión portal, ya sea mirando varices, Doppler, gradiente de presión venosa hepática, utilizando la elastografía, todos estos métodos en un principio nos permiten encuadrar en qué punto está el paciente o qué complicaciones adicionales ha presentado. La coagulopatía, que la veremos, la cirrosis es un estado hiper e hipocoagulable al tiempo. Por tanto, es una condición bastante compleja que es difícil de evaluar simplemente con PT, INR, PTT, etc. Hay una disfunción inmune propia del paciente cirrótico y cuadros asociados con una insuficiencia suprarrenal. Por tanto, este es el escenario cuando uno va a hacer una evaluación preoperatoria en este tipo de pacientes. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo en un paciente cirrótico? Hay 4 puntos importantes. Hay que evaluar la severidad de la enfermedad, la disfunción, fallo de órganos, las comorbilidades y otros aspectos importantes. Para evaluar la severidad de la enfermedad utilizamos clasificaciones ya ampliamente conocidas como el Child y el MEL. Casi todos los estudios en este aspecto están dirigidos a cirugías, cirugía abdominal, cirugía cardiovascular. Lo que es claro es que en la medida en que un paciente tiene un Child más elevado, tiene mucho más riesgo de complicaciones y de mortalidad. Y hay un estudio reciente en Estados Unidos multicéntrico con un pequeño número de pacientes en el cual se puede confirmar que el Child por encima de 7 es bueno para evaluar la mortalidad a 30 días, el MEL a 90 días y el MEL sodio a 360 días. Eso quiere decir que en principio, cuando estamos en un escenario frente a este tipo de pacientes, todo lo que se pueda diferir hay que diferirlo. O sea, hay una elevada tasa de mortalidad, por tanto, lo que no sea necesario no lo vamos a hacer, lo que sea necesario lo haremos con mucho cuidado. Luego tenemos la falla de órganos. Es muy frecuente ya en este momento, había un momento en que entrar los pacientes cirróticos a una UCI era como un sueño. Hoy es muy frecuente que estos pacientes ingresen y sabemos que hay algunos sistemas de clasificación que nosotros utilizamos como el CLIF-SOFA, derivado del estudio Canonic, que son mucho más seguros que el SOFA o que el Apache. Esta es una clasificación que emplea, parecido al SOFA, puntajes que se adaptan para cada órgano que está en falla. Y se hace la salvedad que en el CLIF-SOFA empleamos el West Haven en vez del Glasgow y empleamos la coagulación, el INR, más que el sistema de plaquetas. Lo que se ha visto es que la modificación de este CLIF-SOFA, la versión corta, que es el organ failure, sumado a la edad y sumado a los leucocitos, que sería la evaluación ya en el paciente crítico, es muy superior al MEL o al MEL sodio o al Child. Por tanto, esta es una clasificación que tenemos que tener en mente cuando evaluamos a un paciente que está en cuidado crítico. Las comorbilidades, entonces aquí tenemos que apoyarnos mucho en los anestesiólogos. Hay 2 sistemas de clasificación, el ASA y el sistema japonés, es un sistema nuevo, el ADO-C se llama. El ASA es un sistema ampliamente conocido por todos, es un sistema que tiene muchos años, que ha sido actualizado recientemente, tiene un problema. El ASA no fue creado para cirróticos. Si ustedes revisen la clasificación de la Asociación Americana de Anestesia, ni siquiera incluye cirrosis en los ítems que se analiza. Lo que pude evaluar en varios estudios es que, mirando las definiciones, un ASA2, que es una enfermedad sistémica leve, correspondería a un Child A, o un Child A a un ASA2. Un Child COB a una enfermedad sistémica severa. Y aquí es un poco aventurado, pero un acute crónico grado 1 con falla de un órgano, que es más frecuente riñón, sería un ASA 4. Y por definición, un ASA 5 sería disfunción de múltiples órganos, sería básicamente un acute crónico grado 2-3. Pero eso es muy aventurado, porque no hay estudios realmente que evalúen específicamente estas clasificaciones en riesgo operatorio. Esta clasificación japonesa, que me parece supremamente interesante porque es una clasificación predictora de mortalidad que es hecha en pacientes cirróticos para cirugía electiva y cirugía de emergencia, tiene 4 ítems, que son la edad, el Child, el índice de Carson, que se utiliza hace mucho tiempo para comorbilidades, y la duración de la anestesia.
Hay dos ítems que son mucho más significativos para cirugías de emergencia, que son el child y la duración de la anestesia. Si ustedes miran, entre mayor el puntaje, mayor la mortalidad intraoperatoria del paciente, ¿ok? E inclusive intraoperatoria y hospitalaria. Y fíjense que refuerza que las cirugías de emergencia tienen una mortalidad altísima, del 20% más en un paciente que ya, como les digo, tiene un estado de base bastante comprometido. Finalmente, hay que tener en cuenta otras condiciones, la edad del paciente, si la intervención es programada, si la intervención es de urgencia, cuánto va a durar el proceso anestésico y si hay algunas condiciones como la hepatitis alcohólica que pues dificultan toda la condición del paciente. La Asociación Americana recomienda de anestesia que todos los pacientes que van a ser sometidos a sedación cumplan un checklist. Por definición, la sedación es la alteración del estado de conciencia inducida por fármacos. Ese checklist debe ser aplicado antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. Fíjense que durante el procedimiento los requerimientos son bastante importantes. O sea, si vamos a tener una anestesia o una sedación, perdón, en un paciente cirrótico, debemos de verdad ser bastante estrictos en cumplir estos preceptos. La sedación es un concepto que se ha discutido mucho en el área de endoscopia. ¿Quién la da? ¿La da el anestesiólogo o la da el no anestesiólogo? O sea, la da el endoscopista, la enfermera entrenada, etc. Y hay un concepto nuevo que es la anestesia por fuera de la sala de cirugía, el NORA. En los pacientes cirróticos avanzados yo creo que no hay discusión. Debemos tener un anestesiólogo al lado porque además estos pacientes tienen una probabilidad altísima de que terminen intubados. Es importante que los clínicos conozcamos al menos un sistema que nos permita conocer el nivel de la sedación. Mínima, moderada, profunda o la anestesia, y para eso utilizamos ítems muy sencillos como la respuesta a estímulos, la vía aérea, la función cardiovascular o el estado neuromuscular. Medicamentos que se utilizan, probablemente Propofol, que se está abriendo mucho paso, pero que en esta condición creo que debe sin duda ser utilizada por anestesiólogo. Midazolam, que veremos ahora que es un medicamento que para cirróticos compensados, child y pera, probablemente podría ser una buena opción. Y analgesia, fentanil y remifentanil, que tiene la ventaja este último de que es metabolizado por fuera del hígado. Cuando los anestesiólogos evalúan o comparan medicamentos, ellos emplean 4 términos importantes, que son el tiempo de sedación, que es el tiempo que se requiere para alcanzar el nivel de sedación, el tiempo del procedimiento, que es el tiempo que lleva la intervención, el tiempo de recuperación, que es el tiempo que va desde que termina el procedimiento hasta que se recupera el estado de conciencia completamente, y el tiempo de salida, que es desde que se recupera el estado de conciencia hasta que el paciente se va. Estos principios siempre deben ser aplicados cuando se analizan medicamentos. ¿Dónde actúan los sedantes y los anestésicos? En los receptores GABA, sobre todo en el receptor GABA-A, que es un receptor que está presente aproximadamente en un 30% de las neuronas. Este es un receptor que tiene 18 subunidades. El GABA específicamente tiene 3 subunidades más importantes, alfa, beta, gamma. Cuando se une la benzodiazepina o el propofol o el anestésico, ocurre una apertura de canales de cloro, y estos canales de cloro producen hiperpolarización de membranas postsinápticas, lo cual produce la neurotransmisión inhibitoria. ¿Por qué los pacientes cirróticos son tan sensibles a estos productos? Porque en el paciente con enfermedad hepática crónica, la hiperamonemia crónica y el estado neuroinflamatorio cerebral produce una activación permanente de estos receptores GABA. Y esto hace que se reduzca la producción de óxido nítrico a nivel central, se reduzca el GMP cíclico y se altere el estado cognitivo. O sea, sobre un paciente que tiene un terreno predispuesto, vamos a utilizar medicamentos con una farmacocinética alterada que van a producir más complicaciones. Estos medicamentos, que son los que más se utilizan, propofol, midazolam, sedantes y analgésicos como opiáceos, fentanilo, meperidina, todos son metabolizados en el hígado, excepto el remifentanilo, y utilizan vías diferentes, conjugación o oxidación. Las dosis, usualmente, por ejemplo, de propofol no requieren cambios, excepto en pacientes con Child C. Fentanilo tampoco, excepto en Child C, pero es muy complejo el midazolam, es muy compleja la meperidina, porque la vida media y el tiempo de acción del medicamento se triplican, se cuadriplican prácticamente, por tanto Child B o C probablemente no serán la mejor opción. Algunos tienen antagonistas, otros no tienen antagonistas, por tanto el propofol, que no tiene antagonistas, hay que utilizarlo con mucho cuidado. Estos pacientes pueden saltar de un estado de sedación leve a un estado de anestesia, por eso es importante el anestesiólogo.
El propofol es metabolizado, como les decía, se administra intravenoso, tiene una gran unión a proteínas plasmáticas, la forma libre es el 1.5%, por el 50% atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene una alta tasa de extracción, un primer paso elevado, todo lo que altera el flujo sanguíneo hepático, incluyendo otros anestésicos, altera el metabolismo del propofol. Se conjuga con ácido glucurónido, da unos metabolitos hidrosolubles que se excretan por riñón, por tanto, cuando la función renal está alterada, obviamente que se altera la excreción de este sedante anestésico. Ya mirando estudios, comparando específicamente en cirrosis, propofol, midazolam, este es un metaanálisis, probablemente el más importante, que son 5 estudios, 433 pacientes, en los cuales no se observó diferencias en efectos adversos, tanto en la parte de hipotensión, hipoxemia, bradicardia, pero la mayoría de los pacientes en este metaanálisis son compensados. Lo que sí se vio es que el tiempo de sedación y recuperación es más corto con el propofol, por tanto sería un agente mucho más fácil de manejar en estos pacientes descompensados. Y este otro estudio que también me llamó la atención, porque es un estudio hecho en Egipto, pero que toma pacientes, 100 pacientes comparando propofol, midazolam, ambos con fentanilo, pero fíjense, son Child B y C, este tipo de pacientes. Acá sí no hubo diferencia aparente en los tiempos de recuperación, sedación y de salida, pero hay más riesgo de hipotensión. Entonces, en la medida en que el paciente está más vasodilatado, más avanzado en su enfermedad, tiene más riesgo de desarrollar esta complicación. En pacientes cirróticos compensados, el riesgo de encefalopatía aparentemente es mínimo. Este es un estudio realizado en Israel donde se puede observar cómo el propofol y midazolam no tienen diferencia prácticamente para inducir encefalopatía abierta, manifiesta después de una encefalopatía mínima, pero esto probablemente no es verdad en los pacientes con cirrosis avanzada. Y para los centros donde se hace hemodinámica y medición de gradientes, este estudio también llama la atención. Es un estudio hecho en pacientes obviamente descompensados, se va a poner TIPS, se va a medir gradientes. ¿Y qué se aprecia? Fíjese, propofol, remifentanil con un sistema de infusión continua que permite alcanzar niveles séricos bastante constantes. Lo que se observa es que la curva de presión tiene un patrón de oscilación que aparentemente no había sido descrito hasta la fecha. Se observa que el mejor momento para medir la presión es al final de la expiración, cuando se está bajo sedación profunda con el propofol, y que la medición despierto, el gradiente es mayor que cuando está dormido el paciente, por tanto esto podría generar algunas diferencias importantes que en el TIPS, por ejemplo, se necesitaría abrir o no abrir un TIPS. Entonces, la recomendación es, en el paciente que está en hemodinamia, que se le pone un TIPS, que se va a medir gradiente de presión venosa o gradiente de presión portal, se haga cuando el paciente está despierto, que es el punto como óptimo, a pesar de que puedan hacerse mediciones subsecuentemente durante todo el proceso. Para finalizar esta presentación, obviamente la cirrosis es una enfermedad bastante compleja con una elevada prevalencia mortalidad. Las intervenciones que requieren sedación son muy frecuentes. Los procedimientos de emergencia tienen mayor mortalidad. El riesgo de sedación está relacionado con la severidad del daño hepático, con la presencia de disfunción de órganos extrahepáticos, con las comorbilidades, y esto puede evaluarse entonces con el Child, con el MEL, con el MEL sodio, con el SOFA, con el organ failure. O sea, tenemos una serie de variables que nos permitirían, pero que deben ser, digamos, más estudiadas. Todo paciente cirrótico que está en sedación puede profundizar rápidamente un estado anestésico, por eso en la medida en que el cirrótico tiene una condición más estresante, más avanzada, debemos tener el anestesiólogo definitivamente a la mano. Propofol, remifentanil es una excelente combinación, pero se requieren más estudios en pacientes Child B y Child C. Pues, la presentación. Muchísimas gracias.